a propósito de la exposición de Gamarra, quisimos retomar el tema del paisaje americano y de cómo se convierte en protagonista a partir del descubrimiento de este territorio sin fin que es nuestra América. Me complace mucho recibir a Félix Suazo, a gran amigo de toda la vida, cómplice del arte. Mucho gusto, encantada. Gracias, amor. Entonces, este paraíso terrenal, y puse aquí esta alegoría del paraíso, donde está Adán y está Eva, rodeada de unos animales fantásticos, que sí, puercoespín, y hay como aquí hay hasta un unicornio, y otros animales. Entonces, cuando estos señores empezaron a ver estos animales fantásticos enfrente de sus ojos, pensaron inmediatamente que habían llegado al paraíso terrenal donde estaban todos estos animales reunidos. Entonces, cuando uno ve las imágenes del paraíso, a partir del momento en que los holandeses regresan a Europa, la imaginería del paraíso se llena de plantas y de animales exóticos, y por lo tanto, el paraíso efectivamente era un paraíso holandés. Pásala. La misma isla vista en otra perspectiva, y entonces aquí tienes, por supuesto, un capataz. El capataz en este caso era portugués porque los holandeses buscaron mucho en los portugueses mano de obra, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman? Los lieutenants, los que mandaban en el campo no eran necesariamente los holandeses. Los portugueses se habían establecido en una ciudad que está muy cercana, que se llama Olinda, y ellos buscaban mano de obra para que manejaran la parte de los esclavos. Entonces los holandeses no se metían con los esclavos, sino que eran los portugueses que estaban delegados para tratar con esa población. Pásala. Entonces, claro, hay una conciencia de que en ese paisaje ya hay diferentes tipos de personas que están viviendo. Hay negros del África, hay indígenas, hay portugueses y hay holandeses. Pásala. Pásala. Entonces, la reflexión de lo que estamos hablando es esa idealización del paisaje de Frans Post. Fue retomada por Adriana Varejão, que es una artista contemporánea de Brasil, en una serie de obras en las cuales desmonta este mito, desmonta esta belleza, desmonta esa ilusión de grandeza y de qué sé yo, porque toda esta grandeza está hecho con la sangre y con la carne del esclavo. Cuando ella arranca los pedazos de tela con esa especie de carne que tiene atrás, es la carne del esclavo negro, que la sirve y entonces desmonta con esa imagen poderosa todo lo que fue la riqueza que hizo, la riqueza de Holanda y de otras colonias europeas, hecha de sangre y de carne humana. Pásala. Otro artista, en la parte derecha, otro artista que fue a trabajar con Frans Post, se llamaba Albert Eckhout. Y aquí está el frontispicio de un libro en el cual Eckhout dibujó unas 800 especies de plantas que no eran conocidas por los europeos. Y entonces le puse esta imagen de comparación. Este es un Theodore de Bry de 1595, y aquí estamos hablando de 40 años después, pero aquí ya la cosa es como más fantástica con el diablo, porque eran todos adoradores del diablo, entonces está el diablo y una cantidad de adoradores ahí. Pero ya la cosa se empieza como a racionalizar. Está el hombre, está la mujer, como una especie de Adán y Eva local, el río con sus peces, con su riqueza, y de nuevo la fruta. Esto es una pereza, loros, etc. Pásala. Para lo que estábamos hablando ahorita, no solamente es el paisaje y la vastedad, sino la tipología de la gente que vive en ese paisaje y las plantas
precisamente pintadas. Este es parte del libro del que estábamos hablando ahora. Pásala. La naturaleza muerta en Holanda y la naturaleza muerta pintada en Brasil. Pasa. Y de nuevo aquí tenemos el paisaje idealizado. Aquí a la izquierda está este señor que está muy aposentado con un paisaje que lo está encerrando, una cosa muy íntima, muy serio, como un buen protestante. Y del otro lado hay que imaginarse lo que significó para un holandés ver estas obras, en las cuales primero no se reconocían porque estos señores eran muy diferentes a lo que estamos viendo, sino también están ubicados en ese paisaje. Entonces el paisaje se convierte en un vehículo muy atractivo en el cual hay gente pacífica, porque estos señores están muy rígidos, muy pausados, y en ese paisaje es que ellos van a proyectar el deseo que no funcionó porque perdieron varias batallas con los portugueses y los portugueses se quedaron con la ciudad. Pásala. Pasando a otra cosa, antes de entrar en materia de verdad. Hay dos expediciones que fueron fundamentales para el desarrollo del paisaje tal cual lo concebimos para Latinoamérica, que es la expedición de Cook, sobre todo el segundo viaje, porque el segundo viaje de Cook fue el viaje en el cual se incluyeron zoólogos, botánicos y pintores. Y sobre todo este señor William Hodges y un científico que se llama Forster. Aquí lo tienen ahí arriba. Y este Forster lo ponemos aquí porque él era una eminencia en su campo y fue muy amigo de Alexander von Humboldt. Siendo Humboldt muy joven, Forster le dice, tú tienes que ir a ver estos paisajes que nosotros hemos visto allá, tienes que descubrir, tienes que irte a viajar. Y realmente Humboldt, que era un muchacho de 20 y pico años, bajo la influencia de Forster, empieza a concebir sus viajes alrededor del mundo y ya veremos hasta dónde va a llegar. Esta es la primera pintura hecha de la isla de Pascua. Pásala. Este es el libro, el compendio en el cual se publicó todo el viaje. Aquí está el recorrido del viaje. Pásala. Y en estos paisajes como extraños para los europeos se estaban alimentando entonces de toda esta nueva imaginería y todas estas maravillas, en este caso del Pacífico. ¿Pasa? Hasta que llegamos a esta segunda edición de la segunda expedición, ya vamos a llegar a Humboldt. Esta segunda expedición que fue muy importante porque resulta que la hija del emperador de Austria, del Imperio Austrohúngaro, la hija de esta señora María Leopoldina, fue casada con Pedro I, que era el emperador de Brasil, porque el imperio portugués se mudó de Portugal a Brasil por causa de las invasiones francesas. Cuando ellos se establecen en Río de Janeiro, los austríacos quieren saber a dónde están mandando a la niña y mandan a hacer una expedición que duró bastantes años, como pueden ver, del 17 al 35, y en esa expedición hubo sobre todo un personaje que se llama Thomas Ender, que tiene otro hermano que ya vamos a ver, que empezó a recoger los paisajes de Brasil. Entonces tenemos ahora una continuación de estos paisajes brasileños. Entre Post y Ender prácticamente no sucede nada, pero estos son como testimonios de esas pinturas muy tempranas de paisajes latinoamericanos. Entonces, ¿qué tenemos? Mire, señores, allá tenemos caña, hay esclavos, no se preocupen, hay un buen clima, miren qué bonito todo y está muy cultivado. Entonces, para el austríaco y para los que estaban recibiendo este tipo de información, era una manera de asegurarse que la emperatriz, que fue un personaje muy interesante, que estaba en buenas manos. Pásala. Este es otro paisaje de Ender, tomado desde la embajada de Austria en Río de Janeiro. Ese es el tipo de escenografía que estaban viendo sobre la bahía de Copacabana. Pásala. Y llegamos a completamente otro tipo de expedición,
que a nosotros los venezolanos nos interesa, que es la expedición de Schomburg, porque cuando se descubre oro en Guayana, los ingleses que están del otro lado del río Esequibo empiezan a empujar y para tratar de llegar a donde está el oro venezolano, que está más bien del lado de Upata, etc. Y ellos quisieron, bueno, quedarse con ese oro, aprovechando que había en Venezuela mucho desorden y que la post-independencia había sido tan agitada, vamos a ponerlo de alguna manera, y además que nadie estaba poniéndole cuidado a eso. Acuérdense que Venezuela era un pobre país y que quedó arruinado después de la guerra de independencia y sin gente. Entonces no es que había gente para ir a defender esos territorios. Entonces los ingleses muy inteligentemente hablaron con este Robert Schomburg, que era un alemán, que era un geólogo y una persona que no le tenía miedo a la aventura, y lo mandaron a recorrer toda la Guayana venezolana y elaborar los mapas de la nueva Guayana inglesa. Entonces, él tomó varios apuntes. Los apuntes fueron retomados por Charles Bentley y recogidos en un libro muy famoso que se llama Las 12 vistas de Guayana. ¿Pasa? Aquí tienen dos vistas más. Por supuesto, los ingleses al ver esto se preocuparon más por el destino de la Guyana inglesa, y vemos el resultado hoy en día, que básicamente Venezuela fue despojada de ese territorio. Pásala. Aquí les puse esto como a colación porque me parece que es importante. El río Esequibo, este pedazo lo habíamos perdido ya a principios del siglo XIX, pero ahora el nuevo mapa es el mapa que está con las rayitas. O sea, básicamente ellos querían la boca del río Orinoco y se metieron para acá. Allá abajo tienen en naranja lo que despojaron a Venezuela. Pásala. Sí, es que nos tienen bien fregados. Bueno, nosotros también por pistola. Otro pintor, y lo voy a mencionar porque no hay mucha pintura de Camil Pizarro en Venezuela, hay muchos dibujos. Los dibujos de Camil Pizarro se encuentran en la colección del Banco Central. Tienen por lo menos 100 y pico de dibujos de Pizarro, que vino con otro señor muy interesante, se llamaba Frans Melby, que era danés y que prácticamente le enseñó los rudimentos de pintura a Pizarro. Entonces aquí tiene una vista de San Tomás. De Venezuela se conocen, creo que son 5 o 6 pinturas, pero los demás son puros dibujos. Pero digamos, no tuvo ninguna escuela. Él pasó 2 años en Venezuela, del 1852 al 54, y luego más nunca regresó. Pásala. Ok, y aquí entramos un poquito en la materia de lo que es el paisaje a partir de Humboldt. A ver, doctor. Gracias, Axel. Bueno, esto es un performance. La idea es conversar justamente sobre esta materia que Axel domina tan diestramente como ustedes han escuchado. Pero Axel dijo ya casi al principio de la conversación que el paisaje es una ideología, no dijo cuál, pero ustedes ya la habrán intuido. Esa ideología está conectada con la experiencia científica de la época, con esos viajes que no eran de paseo, obviamente, eran viajes de exploración y de comprensión de cuál era la naturaleza de las propiedades de las metrópolis en esta parte del mundo. Pero la otra parte de esa ideología tiene una estética, y esa estética se va fraguando justo para la época de Humboldt, está bastante clara, y es una estética que además se funda en la Inglaterra del siglo XVIII y que distingue 3 niveles en relación con el paisaje y la representación de la naturaleza. Esos 3 niveles son lo bello, de cual no voy a hablar porque son las mismas tesis de Baumgarten, lo bello, lo grandioso, que es un equivalente de lo sublime, y lo pintoresco, que es a donde vamos. Es parte de esa ideología del paisaje, y muchas de las cosas que ustedes han visto a lo largo de este recorrido, si bien se iban configurándose, ya están consumadas en la época de Humboldt, que siempre habla de la importancia de lo pintoresco y del contrapunto que hay entre la apreciación científica, que es técnica, que lleva datos y demás, y más adelante, cuando Axel continúe, lo vamos a ver, y la apreciación
meramente estética, donde lo pintoresco tiene un papel. Claro, nosotros usamos el término pintoresco coloquialmente, y pintoresco nos suena a cosa liviana, frívola, corriente, pero en realidad lo pintoresco es una gran categoría. Tiene que ver con lo extraordinario, lo sorpresivo, lo maravilloso, lo inexplicable. Y eso es lo que hemos estado viendo en muchos de esos paisajes, desde las expediciones holandesas, la austríaca, etcétera. ¿Qué son esas frutas que están apareciendo allí? Son frutas exóticas, pero en realidad, y desde la óptica que lo estamos viendo hoy, son frutas nativas. Y esas cosas nativas son maravillosas, sorprendentes, inexplicables. Una piña, una mata de cactus, la mata de plátano, etcétera. Todo ese tipo de cosas que hemos ido viendo, la capibara o chihuire que vimos hace un rato, los monos, las características de ellos, todo eso forma parte de esa dimensión que llaman los ingleses lo pintoresco y que va a ilustrar toda la pintura de la época. ¿Y qué tiene que ver eso con Humboldt? Humboldt, que es un hombre, no solamente un hombre de ciencia, es un hombre culto en toda su extensión, cercano a Goethe, también, que escribe también libros sobre materias como esta, cercano a la discusión por un lado positiva y por el otro lado empírica, está consciente de que todo esto construye el paisaje. Yo le traje aquí a Axel, y tal vez vaya revelándolo mientras Axel va hablando, algunas consideraciones de Humboldt sobre el paisaje. De las primeras, hay una que es muy especial porque es muy emotiva, está en sus diarios, o mejor dicho, en sus cartas americanas. Esta fue escrita en 1799 y dice: Dios, ¿qué país posee el rey católico? ¿Qué porte majestuoso de las plantas? ¿Qué pájaros? ¿Qué cimas cubiertas de nieve? Y aquí entramos entonces otra vez ya a concretar y a cerrar la idea de esta ideología estética del paisaje. Al final, el paisaje lo define la mirada. Por eso es que hay allí un cierre muy importante. Aunque el paisaje se había inventado, como ustedes conocen, mucho antes en la historia del arte, aquí tiene una importancia capital, el punto de vista, la mirada. Y cuando ya aparecen los primeros artistas que sí pintan en nuestro territorio o en estas tierras recién descubiertas, va cambiando el punto de vista y el lugar del observador. Entonces, es una ideología que tiene varios momentos y por supuesto tiene todo un pensamiento filosófico y conceptual que se concreta y cristaliza en el importantísimo libro de Humboldt, Cosmos, que es el cierre de toda su obra, porque se trata justamente de conectar. Pero no quiero seguir adelante porque Axel tiene muchísimo que mostrarnos ahí y nosotros tenemos muchísimo que aprender de esas imágenes. Bien, gracias. Es interesante recordar que de Venezuela y de hecho de ninguna parte de la América hispana se conoce ningún paisaje anterior a 1830. O sea, parece mentira, pero a nadie se le ocurrió pintar porque estaba sencillamente prohibido pintar. Hola, Susana. Estaba prohibido pintar porque el rey de España pensaba que si la gente pintaba o dibujaba puertos, montañas, etc., el enemigo, que eran generalmente los ingleses, se podían aprovechar de estos dibujos para atacar, para tomar un puerto, para alguna acción bélica. Entonces nosotros empezamos a descubrir el territorio porque Humboldt, después de su viaje por Venezuela, Colombia, Ecuador, etc., regresa a Europa y cuando se da la independencia se abren las fronteras y Humboldt le da una instrucción a varios de sus amigos pintores de que vayan a pintar estos parajes. Entonces empieza el descubrimiento del paisaje venezolano a través de los ojos de los alemanes, que también hay que ver también cómo funciona eso, ¿no? Porque es un paisaje que veremos que también es muy alemán, el color es alemán y por más que se traten de aclimatarse, la mirada definitivamente y la escuela de pintura es alemana. Entonces, él entró por Cumaná, se fue al Amazonas, regresó y entonces, y por supuesto se iba quedando en casa de sus amigos alemanes, y esta era la casa
No, de los Blom, exactamente. Este es, el valle de San Esteban, donde tenían una casa los Blom. Son haciendas azucareras que estaban a lo largo de Las Vegas estas. Estaban los Blom, estaban los Romer. O sea, era pero ellos vinieron en 1830, 31 y ya para el año 40, 40 y pico, cuando llega Bellerman, ya está eso sembrado. Y ya los señores tienen como una ingeniería, se trajeron unas máquinas de Hamburgo y entonces empezaron un desarrollo agrícola mucho más interesante. Pásala. Y también tienen esta, de nuevo, es la vastedad de los paisajes. Este es un enorme cuadro, un bello cuadro este es el Puerto Cabello, que fue y sigue siendo el mejor puerto de todas las Américas, el Puerto Cabello, porque no se movía ni un pelo el agua y además es un puerto de aguas profundas. ¿Pasa? Tanto es así que este es otro cuadro de otro señor que se llama Albert Berg, y estas pinturas del sur de Colombia van desde las florestas tropicales con loros, etcétera, hasta unos picos, que en este caso es un pico que tiene como casi 5.000 metros de altura. Pero lo interesante es el reverso del cuadro, no tanto el cuadro y su marco, porque las plantas que están representadas aquí tienen su nombre científico anotado en el dorso. Quiere decir, lo que están viendo no es que, qué bonita la matica, sino que realmente son las plantas tal y tal, a tal altura, en tal día, en tal fecha, con el nombre del Señor, y aquí tienen todos los detalles que pueden. Entonces, hay realmente un interés en despertar la curiosidad del público, ¿verdad? No solamente por lo que tú dices, la grandiosidad y lo pintoresco, sino realmente enseñar y compartir el conocimiento científico con un público que de otra manera vería una matica y una montaña. O sea, había una insistencia mucho en Humboldt de ser lo más preciso posible. Y hablando de eso, les quiero recomendar este librito que escribió Camille Bello, como dicen allá. Camille Bello, que es la hija de una gran amiga que se llama Natalia Díaz. Y Camille hizo su tesis de grado sobre Bellerman, y justamente sobre Bellerman. Y en esta tesis demuestra cómo Bellerman pintaba de una manera bastante libre, pero la representación de las plantas es bastante acercada a la realidad. En todo caso, la pueden comprar en Amazon. Por cierto, Axel, un pequeño detalle que sostiene aún más la curiosidad de esta obra. No había terminado el siglo XVIII, hacia 1780, 1779 por allí. Carlos Linneo publicó su famoso Principia Botánica, y donde establece el famoso sistema binominal para identificar a las plantas, es decir, su nombre en latín y un segundo nombre para evitar la confusión y demás. Y de eso es de lo que trata esto que está acá, y es algo que, digamos, transformó toda la mirada sobre la naturaleza vegetal de este lado del mundo. Fue algo que además Humboldt pudo constatar cuando vino y pasó por el virreinato de Nueva Granada, donde se consiguió con notables botánicos y sobre todo con cuerpos de pintores dedicados a la representación botánica en sus respectivos países, ¿no? En sus respectivos países. Lo mismo encontró en Nueva España, y lo mismo se fue en otros eventos posteriores, debido a que era como casi un requisito. Entonces esta pintura es en ese sentido extraordinaria también, porque añade un contenido que, claro, estamos hablando 60, 70 años después de aquellos eventos iniciáticos, pero fueron los eventos que transformaron la ciencia, no solamente la botánica, sino la física, la geografía, la cartografía y todo lo demás, como vamos a ver próximamente en las conversaciones. Sí, no solamente que había un interés de catalogación, sino que recordemos que Humboldt es una persona que era un geólogo antes que nada, y él no andaba por ahí paseando, él andaba estudiando la formación de las rocas, la formación de los volcanes. Más tarde vamos a entrar en eso, pero
Él también hacía todo esto porque había un deseo de desarrollar todas estas tierras, y sobre todo en Venezuela, que estaba bastante vacía, y entonces las plantas que se pudiesen aprovechar, como la quina u otras plantas, había que identificarlas, ver cómo se cultivaban. Había un propósito ulterior de un beneficio que se pudiera sacar de todo esto, de todas estas plantas y animales. Pásala. Esta es otra vista de San Esteban. Pásala. Y esta es una cueva del Guácharo. Después lo compró Sagrario. Sí, yo conozco bien ese cuadro. Entonces, enorme. Axel, te traje algo A ver, especial para ti. dale. De Humboldt en las cartas americanas, 25 de enero de 1800. Hemos pasado 5 meses en el interior de la Nueva Andalucía y sobre las costas de Paria. ¿Cómo pintaros, recuerden lo pintoresco, cómo pintaros la majestad de esta vegetación, estos bosques de ceiba, de herbea, de himenea, donde jamás entran los rayos del sol, la variedad de los animales, el soberbio plumaje de los pájaros, los monos, los tigres, el aspecto repulsivo de los cocodrilos, en que pululan en las orillas y que tienen más de 30 pies de largo. Ajá, ¿dónde está? Aquí va. Hay una observación a la cueva del Guácharo. Ya va a aparecer. Dame el micrófono. ¿Lo tienes? Sí, lo tengo. Dice... Dice, hemos estado... ¿Dónde está? ¿Cómo podrían ver? Okay. Ya va a aparecer. ¿Por qué dice private collection? Aquí es. Hemos descendido, recuerden que él entró, como dijo Axel, por Cumaná, viajó al Orinoco, volvió a Caracas, etcétera, pero por el camino dice, hemos descendido hasta la cueva del Guácharo, una cueva inmensa habitada por millares de pájaros nocturnos. Nada más majestuoso que la entrada de esa caverna coronada de la más bella vegetación. Sale un río bastante considerable. En el interior resuenan los lúgubres gritos de los pájaros. Es el aqueronte de los indios chaimas, ya que según la mitología de esos pueblos y de los indios del Orinoco, el alma del difunto entra en la cueva. Aler out Guácharo, así lo puso él. Significa morir en su lenguaje. Eso escribió morir en su idioma. En su lenguaje. Eso lo escribió el 3 de febrero de 1800 en carta al barón de Forel. Wow, pásala. Ya entramos en el tema de los volcanes. Una de las cosas que fascinaba más a Humboldt era el tema del volcán. No solamente porque el volcán es lo que es y que él pudo presenciar una de las erupciones del Vesubio. Aquí puse 2, pero hay miles de pinturas del Vesubio. Sino porque en aquel momento había 2 teorías sobre el origen de las rocas de la Tierra. Una que era la sedimentación de los cristales a partir de un mundo acuático que se había depositado y con el tiempo habían surgido. Y otra que los volcanes tenían mucho que ver con la formación de las rocas que conforman lo que llamamos la superficie terrestre. Entonces, él pasó toda la vida entre una teoría y la segunda, ¿verdad? Hasta que por fin se dio cuenta que la vulcanología era un tema que había que estudiarlo realmente a fondo y realmente descubrir de dónde venía esta alimentación de roca. Y tanto fue su empeño en estudiar el tema que pasa, si quieres, la próxima imagen, que además tuvo la suerte al lado de Cartagena, porque fue por Cartagena, aquí hay unos volcanes de barro que también se extrañó. Bueno, esto no es un volcán, pero sí es un volcán. Entonces, hay todo un estudio que hizo él sobre estos volcanes de barro. Pásalo. Y entonces, para continuar con
con los alumnos, los discípulos más bien de Humboldt, quería traer a colación a Johann Moritz Rugendas, que tiene una obra inmensa, más de 1500 cuadros, sobre todas las Américas, desde México hasta Chile. Él fue bajando durante años, y este es un paisaje, ¿cómo se llama? El volcán de Colima. Pero de nuevo, él no es tanto un buen pintor como un gran dibujante, y sobre todo un hombre de ciencia, o sea que él tiene más el don del dibujo científico. Pásalo. Este es otro cuadro de Rugendas, ¿verdad? Entonces, no solamente la vista del volcán, sino que había que subir el volcán y ver qué es la boca del volcán. Pásala. ¿Quieres hablar de esto? Bueno, hay algo sobre eso. El dibujo, el cual yo mismo bosquejé en Guayaquil, fue continuado en París por un gran artista. Pero un cuadro que está sujeto a las escalas laterales que lleva en su marco no puede lograr por sí una gran expresión artística pintoresca, porque todo lo que exige exactitud geométrica es contrario a ese efecto. Seguramente hubiera sido de mejor gusto para el conjunto del cuadro si no hubiera escrito ningún número ni ninguna observación alrededor de los contornos de los Andes. Pero en esta presentación geográfica se pretendía presentar a un mismo tiempo dos condiciones frecuentemente excluyentes entre sí: exactitud y efecto pintoresco. Eso escribió Humboldt de esta imagen, que finalmente es una transformación de un boceto que hizo en 1803 mientras estaba en Guayaquil, y que para 1805, cuando se publica el famoso libro Ensayo sobre la geografía de las plantas, firmado a 4 manos con Bonpland, partieron de un dibujo que desarrollará Humboldt. De todas maneras dejó esto abierto, y al final de su nota dice: bueno, eso es lo que hemos intentado, dirá el público si lo hemos logrado, ¿no? Con el tiempo esta tabla tiene un significado más técnico y una gran importancia. Es realmente un documento que sintetiza un pequeño tratado que él hizo sobre las plantas y su ubicación, y en donde establece cómo las plantas de mayor altura son menos frondosas, etcétera, y demás, pero lo hace sistémicamente, porque uno de los propósitos de Humboldt era buscar el sistema que unía todo lo existente, no solamente en la Tierra, los 3 reinos que lo habitaban, sino en el cosmos, que es hacia donde van sus pensamientos. Sí. No, es interesante esta tabla, porque también se trata de la primera infografía, que ahora se llama una infografía, que en una sola imagen tiene la capacidad de ver diferentes tipos de información. No solamente están las alturas en las cuales están tomadas. El señor viajaba con un barómetro, viajaba con un termómetro, viajaba con todos sus instrumentos, y viajaba con un cianómetro. Ustedes saben lo que es un cianómetro. Cuando a nivel del mar el cielo se ve más oscuro, más claro, perdón, porque tiene mucha luz. A la medida que va subiendo la montaña se ve más oscuro. Y el cianómetro es un aparato que inventó un francés que permitía comparar los grados de luminosidad y oscuridad o liviandad del color azul, y entonces todo estaba enumerado, y él ponía color azul 14, mientras más arriba 18, 20. La temperatura, él pudo calcular la altura del Chimborazo, porque subió al Chimborazo, puso a hervir el agua, puso el termómetro ahí arriba, que por supuesto ninguno de nosotros puede hacer eso, y cuando midió la temperatura, él sabía que a tal temperatura, tal altura, porque aquí el agua hierve a 100 y allá arriba a lo mejor hierve a 50 grados. En fin, eso ya es más allá del paisaje. Pásala. Otra ilustración de este mismo Chimborazo con el Cotopaxi al lado. Pásala. Ya estamos en México también. Este es otro pintor, no tiene mucha importancia. Pásala. Esto sí es importante, porque para el americano Humboldt fue sumamente importante
para los pintores de la escuela que se llamó la escuela de Hudson River School. Y este Hudson River School empieza en Estados Unidos con un personaje llamado Cole. Y este Cole viene de Inglaterra y se queda maravillado con lo que es el descubrimiento del oeste de los Estados Unidos e invita también a ciertos pintores que no solamente que están en la región de Nueva York, que se llama el Hudson River, a viajar hacia las montañas rocosas. Y ahí está Bierstadt, está él, sobre todo está Church. Y Church, habiendo leído los cuentos de Humboldt, decide emprender no solo uno, sino 2 viajes a los volcanes de Ecuador. Aquí tenemos una ilustre ecuatoriana. ¿Dónde está nuestra amiga ecuatoriana? Del Museo de Cuenca. Bueno, no sé. Entonces, total que esto es un paisaje que llaman un composite landscape, quiere decir, esto no representa exactamente un lugar, sino un lugar donde desde la selva amazónica hasta las cimas nevadas del Chimborazo, Humboldt se maravillaba de la posibilidad de estar, incluso él escribió eso en Mérida, cuando él estaba frente a la meseta de Mérida. En la parte baja de la meseta es un desierto con cactus y al final está el llamado Pico Bolívar hoy. Y decía que esto es una maravilla, esto no existe en ninguna otra parte del mundo. Y esto es realmente no solamente muy pintoresco, sino esto es sumamente interesante. ¿Cómo es esto posible? Y entonces este es el cuadro más importante que pintó Church a su regreso ya. Pásala, tengo otra vista. Este es el Cotopaxi, que está un poquito más allá del Chimborazo. Aquí hay un comentario de Humboldt del 12 de junio de 1802, después que pasó por allí. Hemos atravesado la cordillera de los Andes por las nieves del Quindío y llegado a Quito por caminos horribles y bajo el rigor de las lluvias. Las producciones volcánicas de Antisana, Cayamburu, Cotopaxi y Pichincha no han adornado todavía ningún gabinete de Europa, y he aquí lo que yo ofrezco. He levantado el plano topográfico de la mayor parte de estos colosos, los he medido barométrica y geométricamente con el cianómetro. He examinado con cuidadoso esmero las rocas que lo componen, y eso se lo estaba ofreciendo a el señor José Clavijo y Fajardo, que estaba esperando en Madrid a las buenas noticias de los avances científicos en territorio americano. ¿Qué tal, no? Pásala. Ese es tu favorito mexicano. Este es un poquito más tarde, ya en el siglo, pero José María Velasco para los mexicanos es lo que para nosotros es Bellerman, aunque realmente José María Velasco viene mucho después. Pásala. Aquí hay un cuadro, allí a su izquierda, que Milagro me hizo el remark que la balsa sobre el río Guayas, el río Guayaquil se llamaba antes, el río Guayas que ustedes ven aquí en uno de los libros publicados en 1810, fue retomado por Gamarra y está en la parte baja de aquel cuadro. Sí, es el río Guayas. Sí. Sí, hasta el día de hoy llega la influencia aunque sea de una manera muy indirecta, pero hay un interés de retomar con el paisaje como ese lugar donde suceden cosas, como en este caso. Pásala. Y luego viene una parte más surrealista, que quería también de alguna manera llegar hasta Mata a través del surrealismo. Y este es un cuadro de Günter Gersel del año 45. En los años 40 sucedió algo muy interesante en México, que fue el nacimiento de un volcán. Se llamó el volcán Paricutín. Y el Paricutín salió de la nada, era un campo normal de maíz, y un campesino vio un humito salir de la tierra, el humito se puso más grande y empezaron a salir más humitos, y a los 3 días ya había una montaña de 10 metros de alto. Entonces la gente fue a ver qué es lo que estaba pasando. Y lo que estaba pasando es que el Paricutín se despertó, o sea, nació ahí, y eso le dio pie a los mexicanos de pensar que la tierra, de una manera metafórica, les estaba diciendo que ellos también tenían ese poder. Nosotros podemos salir, podemos surgir, ser poderosos, aunque parezca que estamos destruyendo
en realidad estamos construyendo la Tierra. Hay toda una metáfora alrededor del volcán en México. Si van a México, todo el mundo se sabe dónde están todos los volcanes, porque hay una fascinación. Tienen nombres, no solamente que tienen nombres bonitos, sino que están personificados. Y esa personificación tiene mucho que ver con todo lo que vamos a ver ahora. Este me gusta bastante porque no solamente un volcán, sino que representa básicamente la población mexicana en su capacidad creativa. Pásala. Entonces Siqueiros, por supuesto, construyendo sus volcanes de una manera muy dinámica. Pásala. Como puedes ver, ahí está la acción del fuego. Pásala. Otro cuadro de Siqueiros. Pasa. Tamayo, un cuadro más sosegado, más tranquilo, pero al mismo tiempo muy construido y también como muy dinámico. Exacto. Pásala. El doctor Atl, tú me preguntabas por el doctor Atl. Este hombre era también un aviador. Él era médico, lo llamaban doctor Atl, pero él se llamaba en realidad Gerardo Murillo. Es un personaje bien interesante, pueden buscar para cuando regresen a la casa, porque es un personaje que tiene varias facetas, unas interesantes, otras menos. Pero era aviador, entonces ya no era el paisaje pintado desde la tierra, sino que él viajaba, tomaba fotos, regresaba, volvía a volar y entonces tomaba apuntes y hay muchos apuntes tomados desde el avión. Es muy interesante el personaje. Pásala. Y llegamos a Mata. Puse a Mata, y este no es exactamente un paisaje, pero Mata lo que vino a contribuir en el movimiento surrealista fue en los paisajes interiores, se llama inscape en inglés, que es cómo darle una morfología al proceso de la mente. ¿Qué pasa en la cabeza realmente cuando pensamos, cuando soñamos, cuando cerramos los ojos? ¿Qué está sucediendo? Esos inscapes, que por supuesto para los surrealistas son muy importantes porque el surrealismo es más allá de lo real, está muy interesado en sueños, en arte de los niños, en arte de la gente que tiene alguna condición psiquiátrica, pero sobre todo para tratar de darle una definición a lo que pasa dentro de la mente. Entonces, pero sin embargo, estas morfologías cada vez se parecen más a un paisaje. Se puede pensar que esto es una parte de tierra y aquí es una parte de aire. Y esto puede ser a lo mejor una especie de sol o de planeta. Y esto va a dar lugar, pásala, cuando el Paricutín sale, Mata sale corriendo para México con otro pintor muy conocido llamado Robert Motherwell, y se van a ver el Paricutín que todavía está en erupción. Entonces aquí tenemos un Mata que ya no está pensando en la morfología del pensamiento y lo que se llama psychological morfología psicológica, sino ya estamos enfrente de un paisaje. Pásala. Creo que es el del MoMA, sí, este es el volcán enfrente del... Pero también es eso, el poder del subconsciente, el poder del inconsciente, el poder de la mente, de lo que no es asible, de lo que es difícil para el hombre, pero aquí sí estamos ubicados en un paisaje donde el universo y la Tierra se hacen uno dentro de este movimiento. Pásala. Y terminamos la serie de imágenes con este cuadro que está en el Art Institute de Chicago, que es la Tierra, es el hombre. Entonces, the earth is a man, quiere decir el paisaje somos nosotros y nosotros somos ese paisaje. Entonces, por supuesto, este cuadro, creo que uno de los más importantes que pintó él, es un paisaje, pero también ahí estamos nosotros representados a lo mejor en esos fuegos, en ese sol y en esas criaturas. En todo caso, si van a Chicago, es lo primero que tienen que ver. Bueno, yo creo que hasta ahorita con este recorrido hemos visto evolucionar varios asuntos. Uno, la evolución de una, digámoslo así, geografía física que da origen a un paisaje físico hacia una geografía humana que lo que da es un paisaje espiritual, que es de alguna manera con lo que nos encontramos con esa evolución de Mata, pero también con las otras miradas precedentes, la del doctorado,
las del mismo Siqueiros, etcétera, ¿no? Lo importante aquí es que el hombre está incorporado en la idea de paisaje y por eso es que el paisaje puede ser inmenso y grandioso, monumental, inabarcable, sublime, según aquellas categorías viejas que ya no utilizamos, o podría ser pintoresco, que es en este caso sorprendente, ¿no? ¿Y qué hay de sorprendente en este último segmento de la conversación con Axel? El volcán, porque el volcán trae una cosa a colación en la escena del arte, pero también en la psiqui de estas Indias occidentales. ¿Y qué es? Lo telúrico, la tierra activa, la tierra moviéndose y el sujeto dentro de ella. Por eso esa frase que pareciera rápida, como la que dijo Axel hace un rato, de que la creatividad del hombre sujeto en su territorio, es realmente lo que define también un campo, no solamente físicamente y territorialmente, sino humanamente, culturalmente. Creo que el paisaje también nos enseña los modos de vida. Al principio era como muy, digámoslo así, metódico, había que poner las matas exóticas, las personas distintas, las distintas clases de piel, que hay horas dedicadas a eso, a las jerarquías, los que mandaban, los que no, y con el tiempo basta con el magma, ¿no? Esa cosa magmática que es la que trae el volcán y es la que de alguna manera habla de lo telúrico que se esconde bajo la tierra. No sé si... Bueno, yo creo que sobre estas sabias palabras. Gracias. Y lo otro que quería decir es que es muy interesante cómo, bueno, Rugendas llega no solo a Chile, sino pasa por Argentina, pero en Argentina no logra hacer escuela como, digamos, como en el resto de América, porque tenemos también el dilema que nos atraviesa a nosotros, que es lo de civilización, barbarie, que en el sur se vuelve casi que un rechazo al paisaje, a la naturaleza, porque eso era lo agreste, lo indomesticado. En cambio, en el norte, con Linneo, como tú lo dices, que era alumno de José Celestino Mutis, está la expedición botánica, que es esencial en la liberación de América. Es decir, el paisaje y por una parte lo que llamas pintoresco es el encuentro entre dos mundos, cómo miro lo desconocido con la mitología y la fantasía de lo conocido, y entonces veo sirenas donde hay manatís. Esa es una parte muy interesante, que es el origen de lo que va a ser lo real maravilloso y posteriormente el realismo mágico. Pero por otra parte, la conciencia de la grandiosidad, de lo infinito del paisaje americano va a ser determinante en todo el proceso de independencia de América, porque va a ser digamos, muchos de los miembros de la expedición botánica, como el sabio Caldas, van a ser parte del movimiento de independencia, porque somos grandes en nuestro territorio, el paisaje es prodigioso y eso da una conciencia de valor que incide muchísimo en la gesta de la independencia, y muchos terminan en los cadalsos, porque terminan aunándose, por supuesto, tanto Aimé Bonpland como Humboldt, que era amigo de Bolívar y eran antiesclavistas, tenían ideas libertarias y progresistas, pero con la fascinación del paisaje se termina dando, eso termina ayudando, casi que convirtiéndose en una causa de la independencia de América. Luego es esencial el paisaje en todo lo que ustedes dijeron, y felicitaciones a ambos y gracias por esta maravilla de todo lo que vivimos. Es interesante porque esas expediciones que se dieron en Colombia y en Ecuador, y también otras en Perú, en el siglo XVIII, final del XVIII, es interesante ver que en Venezuela Bellarmine no tuvo escuela. Ninguno de esos pintores tuvo escuela. Quiere decir, ellos pasaron, se llevaron esta imaginería para Europa, pero, digamos, desde el punto de vista visual, no dejaron nada en Venezuela, sino los cuadros que le regalaron a estos hacendados, porque quedaron muchos en la familia Blom, que ahorita teníamos una digna representante aquí. Yo creo que tenían como 10 cuadros de Bellarmine, pero no comprados en Alemania,
regalo de Bellarmine que le regaló, que lo fue dejando por ahí. Pero digamos, el venezolano, en la Escuela de Pintura Venezolana, no tiene mucho de paisaje, sino hasta Tovar y Tovar que se le ocurre pintar un paisaje, en Macuto. Pero aparte de él, ya estamos a final de siglo. Esta gente vino en el 40, Bellarmine en el 42, Berg en el 48. O sea, estamos a mitad de siglo, pero no hubo una escuela. Pero es la ciencia, es por la ciencia y por la geografía. Porque cuando el Congreso venezolano pide a Codazzi que haga el Atlas de Venezuela en el año 30, se tarda 10 años para publicar el libro. Y dice, esto es Venezuela, es la geografía y la historia, porque Baral escribe la historia del país hasta el año 40 y Codazzi hace la geografía del nuevo país hasta hasta la independencia. O sea, la independencia la cuaja la geografía venezolana. Una parte que es muy interesante es que el romanticismo, digamos, están Andrés Bello, cuando escribe, ¿cómo se llama la obra del trópico? Silva, la escritura de la zona tórrida. El de la zona tórrida, y también los poemas que hay a las cataratas, toda esta parte, cuando pensamos en el movimiento del romanticismo como tal, creemos que son historias de amor. No son solamente historias de amor. Una parte esencial del romanticismo es la afirmación de la libertad del individuo, que posteriormente va a originar eso que ustedes dicen, el paisaje interior. Pero el romanticismo es inseparable de la afirmación personal, individual de cada uno, y por eso se vincula ahí. No recuerdo ahorita el nombre, pero sí sé que el primer pintor afrocolombiano, que hubo un afrocolombiano que participó y de hecho murió en prisión en la expedición botánica, y era de este equipo de Linneo. Heredia también, las cataratas, el resto de Heredia en Cuba, o sea, es un movimiento de exaltación en la literatura también, del mensaje, Sí. que es muy importante como afirmación. Sí, indudablemente. Bueno, Axel me ha estado instruyendo sobre estos temas y me he dado cuenta con su instrucción que es tan vasto y que cada cosa trae una capa y otra capa, y efectivamente una de ellas es la conexión con toda la cultura romántica del momento, así como ya hablamos de algo de la cultura positiva y empirista por un lado, por el otro lado está toda la cultura romántica que viene avasallando ahí, y que sí, además que tiene mucho sentido porque el romántico no es solamente aquel que sufre o es melancólico, según estos pensamientos. El romántico es el que hace acciones heroicas, trascendentes, ¿no? El romántico es aquel que se somete al extremo de las grandes disyuntivas de la existencia, y parte de esas disyuntivas de la existencia tiene mucho que ver con esos viajes que realizan desde Humboldt, que, como bien contó Axel, está imbuido no por libros de caballería como el Quijote, sino por las hazañas del Capitán Cook. El señor viene a cumplir su destino. ¿Y cuál es el nuevo destino de un científico? Constatar que eso que contó el Capitán Cook allí existe. Y no solamente que existe, sino que hay más. Y de eso es de lo que siempre habla Humboldt en sus cartas y en sus documentos. Habla no solamente de lo que vio aquí, sino de lo que él hizo. Caminó por un terreno horrible, dice en un caso, o evadí la fiebre por el otro lado, o no me bajé o sea, cosas heroicas. Eso es lo que hace un romántico. Se enfrenta al volcán. De hecho, hay una narración que no hemos leído esta noche, pero es en uno de los volcanes de Tenerife, que él hace una estadía allí, una parada, y dice, nos asomamos hasta el último anillo del volcán, y las manos se me engarrotaban. ¿Qué hacía Humboldt en aquel anillo? Bueno, curiosidad científica, pero gestado en el marco de una cultura como el romanticismo, donde si tú eres un verdadero héroe, esto es, un verdadero científico, corres el riesgo de los verdaderos héroes y los verdaderos científicos. Vas al fondo, vas a buscar, constatas y luego traes la noticia.